Omar Eberleni Pérez fue director del Centro de Estudios de Economía Cubana en la prestigiosa Universidad de La Habana. Don Omar es uno de los economistas cubanos más respetados y reconocidos en el análisis de la economía de la isla y sus procesos de reforma. Tiene un doctorado en economía de la misma universidad y una maestría de economía y política internacional en el Centro de Investigación y Docencia Económica en México. Ha investigado todos los escenarios de la inversión extranjera, del sector no estatal y perspectivas de desarrollo para su país, Cuba. Tiene publicaciones editoriales en prestigiosos medios como el Harvard University Press. Ha sido profesor en Harvard, en Columbia, en la Sorbona. Nos atiende a esta hora. Doctor Omar Eberleni Pérez, buenos días. Buenos días. Profesor, ¿usted dónde se encuentra? Yo me encuentro en La Habana en estos momentos. Doctor, antes de hablar de el futuro de Cuba, pues yo creo que un buen ejemplo es saber cómo va su vida en este momento con este aislamiento energético. ¿Cómo se ha visto afectado su día a día, profesor? Bueno, la vida es bastante compleja aquí, teniendo en cuenta varios factores. Primero, que los apagones se mantienen, es decir, no ha sido una cosa que apareció después de los sucesos de Venezuela, sino que el año anterior estuvimos completamente llenos de apagones, 20 horas, 18 horas, y eso se ha mantenido. Es decir, es algo como que parece que estamos acostumbrados y no lo es. Pero ahora se han sumado otros factores. Lo primero, la escasez de combustible, que afecta esa misma generación eléctrica, pero afecta el transporte público, que no hay, afecta la movilidad, el petróleo, o la gasolina, mejor dicho, ha pasado a ser indivisa, pero tampoco la puedes adquirir llegando al servicentro, tienes que apuntarte en una lista, y puede ser que en un mes nada más te den una oportunidad. Entonces realmente la movilidad de las personas es bastante compleja. A eso se le suma la crisis que ya se venía dando de los alimentos, es decir, la canasta básica que se distribuía normalmente todos los meses es casi cero, se puede decir casi cero, porque hay una intermitencia, a veces 3, 4, 5 meses de productos, y a eso se le suma la carencia de medicina, es decir, se ha pasado por unos virus muy fuertes, dengue, chikungunya, zika, todos a la vez, y eso lleva a un consumo de medicamentos determinados y no hay. Entonces la situación higiénico-sanitaria es compleja, la situación de transporte es compleja, la situación de alimentos es compleja, para cocinar también hay muchos problemas porque no ha habido gas doméstico. Entonces el cuadro ha sido muy apretado para las personas que viven ahora en Cuba, con distinciones. No es lo mismo estar en La Habana que estar en el resto del país. Todavía en La Habana los apagones son menos, pero siguen siendo apagones. Doctor Pérez, usted tiene una gran experticia y su opinión es muy respetada. Cuba ha aguantado más de 6 décadas de todo tipo de embargos, de bloqueos, de problemas. No es la primera vez que hablamos de la crisis energética, pero hoy hay un bloqueo como no se había visto antes. Quienes ayudaban a Cuba hoy no pueden ayudar a Cuba. El presidente Díaz-Canel ha dicho que hay que prepararse porque esto va a ser largo. La pregunta, doctor Pérez, es ¿qué tan largo? ¿Usted cree que este va a ser un episodio más de aguante de los cubanos o que este va a ser un golpe definitivo a la dictadura cubana? Mira, yo no me estaría seguro de decir la palabra definitivo, porque en Cuba hay mucha resiliencia a algunos factores. Por ejemplo, el sábado entró un barco con petróleo y el domingo entraron 2 barcos con petróleo. La distribución de gas que no se daba desde junio del año pasado, ahora a nivel de cuadra me están avisando de que a partir del lunes van a volver a distribuir gas licuado. Entonces cuando la soga te va a apretar, aparece como un pequeño oxígeno. Hay países que han dicho, pero no se ha materializado, de que van a ayudar a Cuba hasta el máximo. Uno es Rusia. Entonces se podría esperar realmente un cargamento de petróleo de allí, pero algo que hace mucho tiempo veníamos diciendo es que el petróleo cubano
es un petróleo muy pesado y no sirve para producir gasolina. Sin embargo, ahora las autoridades dicen que están tratando de comprar unas tecnologías que permiten refinar el crudo cubano, algo que deberían haber hecho hace mucho tiempo. Y están de forma acelerada poniendo paneles solares en muchos lugares, y eso está contribuyendo realmente a disminuir el consumo de petróleo. Pero va a haber un corto plazo muy difícil, como nunca se había hecho, como usted dice, y veríamos a ver qué capacidad tiene Cuba de resistir. Ya estamos en el tope. Doctor Pérez, el régimen de Cuba siempre ha culpado el bloqueo y las sanciones de Estados Unidos para justificar la crisis que vive la isla, pero desde su experiencia, usted que trabajó y que apoyó en las reformas gubernamentales, ¿qué tanta negligencia y corrupción ha habido dentro del régimen cubano? Sí, eso hay que dividirlo en dos partes. Es innegable que el bloqueo nos ha afectado, porque esto mismo de dejar que a Cuba no llegue el petróleo es un efecto de un bloqueo que está ahí. No es un embarco, porque está diciendo a los demás países que no pueden mandar petróleo y si lo manda le van a poner aranceles. Por lo tanto, ya no es un embarco como dice Estados Unidos, es un bloqueo porque estás hablando de otro país. Pero no es la única causa de nuestros problemas. Yo creo que hay una parte importante de efectos internos, de, como usted decía, de mal asignación de recursos, mala utilización de recursos, baja productividad, mucha hipercentralización, un centralismo en decisiones que no tendría, un control absoluto sobre la actividad productiva, y eso que realmente es interno. Cuba tiene que hacer reformas internas lo más integrales posible. Es decir, no es posible que un campesino tenga que esperar que el Estado le diga qué nivel de producción tiene que tener, el Estado pone los precios que tiene que tener, el Estado tiene una empresa de acopio que le compra los productos. Todo ese monopolio tiene que desaparecer. Entonces, yo diría que todavía se puede avanzar mucho más si se hacen reformas. Yo te diría muy parecidas a Vietnam. Cuando Vietnam liberó realmente la tierra de forma general, sin trabas, Vietnam dejó de ser un importador de arroz a un exportador de arroz. Y las pruebas están ahí. Entonces yo creo que el Estado tiene que empezar primero a hacer una reforma en la agricultura. Sí. Ese es el primer lugar. Y después dejar todo el que tenga una iniciativa, no ponerle trabas. Aquí hay oficios del sector privado que no se pueden ejecutar. Es decir, no puede haber un agente de viajes privados, sin embargo los hoteles están descomercializados. Hay toda una serie de elementos que corresponden realmente al mal manejo de la economía. Profesor, durante muchos años en Cuba había una industria azucarera próspera. También tienen una industria de turismo que actualmente opera con relativo éxito. ¿Qué más hay en Cuba que sea productivo? ¿Qué otra empresa o qué otro sector le genera a la economía ganancias? Mira, hay tres áreas que yo te puedo decir, una medio que relacionada con la otra. Yo creo que fue un error haber cerrado centrales azucareros, haber decidido no seguir produciendo la cantidad de azúcar que antes se producía, porque de ahí se producía no solo azúcar, sino se podía producir alcohol, y el alcohol sirve para las bebidas, de uno de los renglones exportables que Cuba tuvo, y mantiene todavía una pequeña cantidad, son los rones. O sea, hay una empresa mixta con Francia que exporta los rones cubanos, y ahora se está viendo limitado en los alcoholes. Está también el tema del níquel. El níquel tiene una capacidad de producción de unas 32.000 toneladas de níquel y se ha visto afectada este año 2025 por las serias afectaciones eléctricas. Entonces, ahí hay otro sector. Y el tercer sector que yo veo con perspectiva es el tema de los tabacos. O sea, todavía el tabaco cubano goza de una gran calidad en el mercado del Medio Oriente y Asia, pero hay que producir hojas con una alta calidad. Y el campesino está un poco relegado a no producir lo que tiene porque el Estado tenía deudas con ellos. Entonces, yo creo que hay que solucionar ese tema de las deudas con todos los indicadores, que sea con empresas extranjeras que están en Cuba y han tenido resultados, con los propios cubanos que han depositado dinero en bancos y no se lo dejan sacar. O sea, hay un tema financiero bancario que es, yo lo llamaría de la siguiente forma: no hay credibilidad bancaria. Eso afecta también a los demás sectores. Y en el caso del turismo, el turismo no puede avanzar si la economía no avanza. Si usted llega a una zona turística y hay apagones, ese turista quiere irse o no viene más a Cuba. Entonces yo creo que hay que trabajar la economía de forma general,
todavía hay pequeñas brechas que se pueden utilizar. Claro, y todas estas medidas y presiones en temas de sanciones económicas quieren un objetivo principal y es un cambio de régimen. Y la pregunta es, ¿qué tanto temor tienen ustedes de que si esto no funciona rápidamente, Estados Unidos pueda tomar una decisión similar a la que tomó en Venezuela, una intervención ya de carácter militar? Yo personalmente pienso que Cuba no es Venezuela. Y lo que sucedió en Venezuela hay que estudiarlo más adelante, más a futuro, porque ahí hubo algo que es inimaginable en estos momentos. Algo pasó ahí. Cuba es diferente. Cuba tiene varios factores. Primero, que está más cerca de Estados Unidos. Cuba tiene un tratado donde están tambaleando los republicanos en estos momentos. ¿Por qué? Por el propio tema de la inmigración. La comunidad cubana está rechazando un poco las medidas de Trump, porque le está afectando directamente. Entonces, habría que ver si eso sucede. Todo es posible en este mundo, porque nadie se esperaba de Venezuela, pero creo que en Cuba sería una situación más difícil y que Cuba ha estado preparando mucho tiempo para esta invasión, porque no ha sido el único presidente que lo ha dicho. Entonces, habría que ver con qué cuenta Cuba. Yo no sabría decirlo, pero Cuba no es Venezuela. Sobre todo, ¿quién va a ser el traidor en Cuba? Y si Cuba va a aceptar una coadministración como le tocó aceptar a Venezuela. Doctor Pérez, yo lo quiero despedir, saludarlo, desearle lo mejor a un país que queremos tanto como es Cuba, pero tengo una curiosidad. Cualquier persona que dijera lo que usted está diciendo, en Cuba estaría en la cárcel. ¿Usted por qué tiene libertad de expresión? Bueno, es que no todo el mundo dice pasa la línea roja. Yo trato de mantenerme en la línea roja. Yo digo el gobierno. Yo no digo las personas del gobierno, yo no saco un cartel que diga patria, libertad. Eso lo puedo decir yo con números y con cifras, demostrando la caída de la industria azucarera año por año y diciendo que fue una mala decisión. Tengo los números y son números oficiales. Entonces, ahí hay que ver cómo realmente no se pasa esa línea roja. Yo sé que en un escenario público, a mí me costaría mucho trabajo decir exactamente estas palabras, pero cada vez que hago una exposición pública en algún lugar, yo llevo una presentación en PowerPoint y llevo las tablas, llevo los números y solamente me baso en eso y que la gente saque sus propias conclusiones. Doctor Pérez, gracias por atender esta llamada de la cadena Caracol de Colombia. Un exitoso futuro para su país. La oportunidad de expresarme.